¿Cómo va? Hola Adrián, ¿cómo ¿Cómo va estás? eso? Bien, bien, muy Bien, bien. ¿Vos? bien, esto es como unas citas ciegas, ¿no? Nos Bueno, yo conocemos tuve, así. tuve el avance de poder ver otras entrevistas que generaste con otros entrevistados. Así que, Bueno, bueno, ya conocías un poco la voz, la forma, ¿no? ujú, La sí. dinámica. Yo no soy periodista, así que bueno, sabrás comprender, disculparás que estos, No hay si bien problema. es Yo tampoco soy periodista, institucional, así que nos vamos. no, bueno, pero vos sos el entrevistado y el invitado en esta ocasión, que desde ya te agradecemos desde la Fundación eh, haberte, bueno, copado con este espacio, sobre todo porque también mandaste una convocatoria, así Ujú. que te lo agradecemos. Y bueno, contanos un poco, si queremos empezar a hablar sobre esto de la convocatoria, ¿cómo te llega a vos esta información? ¿Cómo llegas a nosotros? Em, Llegué a través de las redes. Las redes, ese mapa enorme que me costaría definir ahora si fue por Instagram o por Facebook. Eh, y también, digamos, bueno, yo estoy trabajando con esta propuesta hace unos cuantos años y me interesa particularmente ver qué espacios de difusión puede haber. Entonces, a veces las cosas me llegan y a veces yo voy a buscarlas, pero no sabría decirte en este momento si fue Ajá, exactamente. eh, y además, mi mujer, que es escultora, eh, ajá. fue la primera en acercarse a la fundación y creo que ella fue la que me pasó el vínculo, así que el dato claro Ah, lo tiene ella. ajá, Eh, viene por el área del arte plástico entonces, que es Ella nuestro sí, ella fuerte. sí, ella. Generar, Ah, ajá, mira. sí, en Y general yo la creo que hay fundación, sí, Perdón, no, digo, creo que hay compañeras de ella, mi mujer también es profesora de la Universidad Nacional de las Artes, y hay compañeras de ella que me parece que ya han expuesto en la fundación. Entonces, creo entender que por ahí es donde viene el vínculo. seguramente, quizás sí, porque el fuerte de la fundación en estos 12 años de vida que tiene siempre fueron las artes plásticas. Por supuesto que hay otras disciplinas artísticas, en general tratamos de cubrir Ujú. todo. Y tu propuesta llegó, que es sumamente interesante, llegó dentro del lapso de que teníamos abierta una convocatoria para diversas disciplinas, y bueno, llega esto que es para nosotros novedoso, porque esto de las clases virtuales, sobre todo de teatro, que es de la conexión, ¿no? Tan corporal, tan no sé si del vínculo, bueno, sí hay un vínculo, ¿no? Con los compañeros, con algo tan grupal, nos resultó interesante, sobre todo, te invitamos a hacer este vivo para que vos le cuentes a la gente de qué se trata. Ujú, ujú. Bien, bien. Bueno, te comento. Yo trabajo, bueno, yo vengo de disciplinas formales, vengo del teatro, vengo del área de la plástica, eh, y empecé trabajando como profesor de teatro en el año 99, pero de todos modos ya en el espacio donde yo empecé, que es en el Teatro La Otra Orilla, el formato de trabajo no se correspondía con el teatro tradicional, sino que ya naturalmente había una vinculación con otras disciplinas, teníamos mucho vínculo con músicos, teníamos mucho vínculo con artistas plásticos, y yo empecé ahí como a generar el germen de esta propuesta. Ajá. Y ya a partir del año 2008, que yo me fui del teatro, eh, empecé a pensar en tener un espacio propio y empecé a pensar en poder dar clases de esto que tiene que ver un poco con abrirse de las propuestas tradicionales y generar un cruce, generar la posibilidad de que estas propuestas se vinculen no como caminos paralelos, sino que realmente se genere un entrecruzamiento y que de ese entrecruzamiento nazca algo distinto, que finalmente no es teatro, tal cual como lo entendemos, o danza, o escultura, o un espectáculo musical, sino que todo esto está jugando
y está jugando para poder contar algo que en lo posible tenga que ver con un lugar de profundidad propio, a donde las disciplinas tradicionales habitualmente no llegan. Por eso, esta posibilidad de buscar este entrecruzamiento. Ujú. Y bueno, y después, ya a partir de que la propuesta fue iniciándose en un espacio en Villa Crespo, después en Palermo, eh, finalmente presenté el proyecto a la Universidad Nacional de las Artes y ya hace, bueno, muchos años que estoy trabajando ahí. Por el momento solo lo trabajo en el Departamento de Artes Visuales, pero bueno, ya también presenté el proyecto en la parte de danza, y todavía no, pero lo voy a presentar en la parte de música para tratar Ujú. de aunar alumnos de las tres disciplinas. Es un proyecto arriesgado, totalmente tiene su riesgo, ¿no? Es novedoso. Eh, en realidad hace muchos años que se ejerce lo performático. Lo que pasa es que Ujú. es un concepto tan amplio Sí, que lo faltaba que esa nosotros... palabra, faltaba que digas esa palabra, disculpa pero es como que Ah, identifica al ujú. seminario, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Em, sí, yo estoy peleado, te voy a decir, con la palabra un poco, Ajá, porque yo siento está que medio hay como manoseada. yo siento que hay una forma hegemónica de lo performático, que es la que Ah, uno puede conocer de haber visto algunos grupos trabajando en la calle, o algunos grupos trabajando en marchas, o algunos grupos trabajando eh, en museos. Y creo que es una ujú. forma válida esa que vemos y conocemos. No es el lugar de donde yo quiero encararla. Eh, y me asombró mucho cuando empecé a estudiar esto, que había textos muy viejos donde ya se empezaba a hablar de el deseo, de la necesidad de vincular performáticamente disciplinas, de salir del corset que impone decir, bueno, yo hago esta disciplina y tengo los mismos límites que esta disciplina genera. Entonces dije, bueno, esto es una posibilidad que ya tiene muchos años, que yo no voy a ser un innovador en esto. Y a la par, bueno, estoy justamente ahora escribiendo un texto, por eso lo tengo muy fresquito. Yo me crié en los años 80, donde acá en Buenos Aires había una explosión que tenía que ver con el surgimiento de la democracia, y donde la mayoría de los grupos que hacían teatro, que hacían danza, que hacían música, ya empezaban a buscar romper con las estructuras formales. Eh, entonces yo no siento que sea una innovación lo que yo estoy proponiendo, pero sí me gusta siempre decir, creo que lo performático tiene muchas aristas y yo quiero trabajar en una en particular y no tiene necesariamente que ver con lo que todos conocemos hegemónicamente como performance, donde yo siento que se trabaja mucho desde un lugar con muy poca justificación. Ajá, Eh, pero ¿cuál sería eso tan claro que vos tenés, ¿no? Ese objetivo, vos hablaste en un uh-huh, momento de deseo también, este deseo de, si uno lo tiene que explicar, uh-huh. ¿cómo lo Mira, explicarías? en general a mis seminarios viene gente que viene de disciplinas concretas y que tiene ganas de ampliar el Ah, encuentro con otras disciplinas. Entonces, a veces pasa que esta necesidad de ampliar parte de un lugar snob o parte de un lugar sin justificaciones, y yo planteo, ¿qué es lo que, para qué zona te gustaría llevar tu trabajo? ¿No? Me pasa que vienen, por ejemplo, muchos artistas visuales que dicen, yo siento que a mi obra le falta cuerpo, y siento que quiero que el cuerpo empiece a tener más valor. No, quiero salir de la bidimensión, o me gustan mis esculturas y quiero que mi cuerpo pueda intervenirlas, u otros cuerpos puedan intervenirlas. Me pasa que viene gente de la música y que le pasa lo mismo, que siente que ya estar mediado por un instrumento y con el público allá lejos no lo convence, siente que quiere trabajar una sonoridad que pueda partir de su propio cuerpo.
Ujú. Y a veces me pasa al revés, que vienen actores y me dicen, me gusta actuar, pero quiero yo empezar a generar desde lo sonoro un espacio Claro. de trabajo donde se pueda romper el teatro a la italiana, el teatro tradicional, el estar aquí, el espectador allá. eh, y hasta ahí nos podemos vincular un poquito con lo que conocemos de performance, con lo que se conoce de performance. Ujú. Eh, yo pido siempre, planteo un agregado más, que es la justificación de la propuesta. Es decir, que parta de una zona donde yo pueda darle una justificación a cada decisión que yo tomo cuando lo pongo el espectáculo. Claro. Y esto ya es más complicado, Ujú. porque en general las propuestas o vienen con una justificación muy llana, eh, o no hace falta una gran justificación, ¿no? Me cuelgo, tiramos unas luces de colores, ponemos un poquito de agua y vamos para adelante. Y Mm. entonces hay mucha crítica sobre esto, y son críticas que por supuesto me plantean a mí también, eh, y a mí me importa mucho poder hablar de esto y poder decir, para mí es muy valioso poder justificar la propuesta, poder ponerla arriba de la mesa y dejar que sea criticada, que los mismos compañeros que están produciendo puedan criticar el trabajo de otros compañeros, pero con justificaciones, ¿sí? Es decir, trabajando sobre las decisiones que fueron tomando los demás. Y entonces se arma un tipo de trabajo que a mí me resulta mucho más rico. Sí, enriquece. Bueno, no por casualidad el teatro se llama Otra Mirada, ¿no? Creo que Claro, sí, sí, sí. sí. Sí, mi teatro se llama Otra Mirada y el teatro en donde crecí y me formé se llama La Otra Orilla, que son los dos bastiones que Ajá. más tienen que ver con esta propuesta, ¿no? Sí, la otredad, digamos, como se Ujú, dice en general psicológicamente, eh, no es poco, no es gratuita, si se quiere. Tiene que ver mucho, la mirada del otro tiene que ver con ujú. el lenguaje, con esto de enriquecer. eh, sí, sí, no, 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 no es porque sí. Puede que con algún trabajito suceda, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado Sí, que nada interrumpa, sobre todo un proceso creativo o grupal. sí. No es que yo crea que las propuestas hegemónicas no están justificadas. Siento que las justificaciones son muy básicas y siento que aquellos que quieren profundizar en esas propuestas no tienen muchos espacios donde esto se pueda dar. Entonces, Ajá. creo que hay muy buenos lugares para estudiar teatro, hay muy buenos lugares donde hacer artes visuales, hay muy buenos lugares donde trabajar la experimentación sonora. De hecho, yo también tuve mi paso por la Universidad Nacional de San Martín, que Ujú. tiene unos espacios de formación hermosos, además de un lugar hermoso, de un campus hermoso. Eh, la dificultad está cuando uno necesita expandir el área de trabajo, cuando uno necesita realmente generar un cruce, cuando uno quiere decir, me encanta pintar, me encanta esculpir, pero ya quiero empezar a romper lo que formalmente se entiende como norma de esta disciplina. Y ahí Ujú. ya empieza la complicación, ¿no? Ya ahí empieza la Claro. complicación cuando uno tiene un espectáculo y quiere sacarlo del teatro tradicional, ya no es tan fácil dónde ponerlo, en qué infraestructura montarlo, cómo hacer que la gente se acerque a mi propuesta si yo no tengo la producción de una sala por detrás. Empiezan a surgir un montón de dudas y ahí ya no hay grandes lugares donde uno pueda debatir, construir y crear grupalmente. Por eso a mí me interesó mucho construir este seminario. Ajá. Porque contarle a la gente es una propuesta virtual. ¿Vos dónde estás ahora? Contanos, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en San Martín, provincia de Buenos Aires, que es Ajá. donde tenemos con mi familia este teatro, que es Otra Mirada. Eh, esta propuesta yo la doy en mi teatro desde el año 2010, que es cuando fundamos el teatro. Eh, y ya, bueno, a partir de la pandemia
lo que hicimos fue seleccionar una serie de contenidos como para poder trabajarlos virtualmente. Al principio también con mucha dificultad, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto donde el cuerpo tiene una presencia eminente a un lugar virtual? Y encontramos una zona de intimidad y de trabajo a partir de los teléfonos, de los celulares, que nos permitió encontrar como, a su vez, otra arista más dentro de este proceso de trabajo. Y la verdad que me pone muy contento eso, porque yo pensé que sin presencialidad esto iba a ser imposible. Y ya tengo la experiencia de haber dictado 3 seminarios en estas condiciones y estoy muy contento con los resultados. Sí. Sí, la verdad que la propuesta es completísima, está clara, está muy bien armada. Es llamativo el teatro, como te decía al principio, es raro esto de no estar presente con un grupo con los compañeros, o ya sea con el profesor, director. Por eso nos resultó interesante, además de que estás a distancia, estamos a distancia, era interesante, ya sea la presentación, bueno, tu currículum ni hablar, no voy a leer ahora, pero estás muy formado, bueno, quizás no interese, pero se valora siempre el estudio, vos sos licenciado en artes escénicas. Sí, por la Universidad de San Martín. Y tenés la orientación en títeres. Tengo la orientación en teatro, claro, en títeres y teatro de objetos, que es un ala que me interesa muchísimo dentro de esto, porque incluso en la virtualidad, a veces la posibilidad de jugar con objetos que incluso están dentro de un mundo muy mágico que está dentro de nuestra casa, incluso sin salir de casa, y las posibilidades de jugar con la luz, por ejemplo, con qué pasa con la luz en nuestras casas también, nos dio en los seminarios mucha posibilidad, mucha tela para cortar, y algo lindo que pasó también, que yo no lo esperaba y que se pudo dar, es que también se pudo generar grupalidad. Es decir, a mí me asombró que hay alumnos que vienen de cualquier lado del país, incluso de otros países, y pudimos generar propuestas para que ellos trabajen grupalmente. Y hubo resultados donde realmente se dio esta interacción, no de un modo mentiroso, digamos, sino realmente se pudo dar. O sea, ellos se encontraron fuera del espacio del seminario, tuvieron encuentros virtuales, produjeron propuestas en común, y al final del seminario se pudieron ver realmente trabajos donde hubo grupalidad. Y eso en este momento de pandemia es bárbaro. Y sí, sobre todo para la temática, ¿no? Si es un seminario, sobre todo del teatro, nunca es en solitario. Yo no digo que no existan los monólogos, en absoluto no estoy diciendo eso, pero para el aprendizaje el otro es, yo diría que es fundamental. Y Claro. por supuesto Vos que se fíjate que incluso... Sí. Voy. Vos fíjate que incluso en un monólogo, por más que yo genere un monólogo, necesito alguien que le dé una música a ese monólogo, quienes construyan los objetos con los que yo voy a trabajar, quienes construyan la escenografía. O sea, en ningún caso es un trabajo individual. Pero hay una diferencia muy importante, que es, en las disciplinas tradicionales, esa vinculación se da como por acumulación, o sea, yo convoco a un escenógrafo que venga a hacerme la escenografía, yo convoco a un músico que venga a hacerme la música. Lo que yo planteo en este seminario es qué posibilidades hay que cada uno de nosotros, artesanalmente, pueda seleccionar objetos que tienen que ver con específicamente mi propuesta y generarlos uno mismo. Sí, ahí voy. No, me quedé pensando, ¿qué es esto del teatro de objetos? Ya que hablaste de objetos y de luz y de gestionarse su propia, técnicamente, ¿qué? Porque uno dice títeres, bueno, ya sabemos, en general se sabe. Nosotros en UNSAM trabajamos con técnicas que tienen que ver con la manipulación, con manipulación directa y manipulación indirecta,
con marionetas, con títeres de guante, bueno, con toda la gama de títeres. Y a su vez, ya hace también muchos años, empezaron a construirse espectáculos y técnicas para trabajar ya no con objetos morfológicos como personas, sino con objetos de la vida cotidiana, al principio dándoles una forma humana, tratando de encontrarles una boca, unos ojos, que puedan hablar, que puedan moverse, y después ya a partir del valor como signo que construyen esos objetos. Entonces, ya no, ahí ni siquiera dependemos de darle una fisonomía humana. Y hay espectáculos completos donde se trabaja solamente a partir del objetual, donde lo único que hay es un actor que es un manipulador, y esos objetos se vinculan no como si fueran personas, sino desde el valor como signo que construye cada objeto. Qué interesante. Es muy lindo, es muy Sí, lindo. hermoso. Sí, sí, me imagino que es que laburar de esa manera, sí, sí, debe estar buenísimo. Sí. Hay, en los Ya trabajos de así como tesis propuesta hay, suena, sí. sí, en los trabajos de tesis que hicieron mis compañeros hay algunas propuestas, hay por ejemplo una visión de Hiroshima, de lo que fue la bomba de Hiroshima, toda contada con globos, por ejemplo. Hay espectáculos hechos solamente con linternas, a partir solamente de la luz, tomando la luz como objeto. Ujú. Hay espectáculos hechos solamente con telgopor, con pedacitos de telgopor y medias. Por eso digo, desde lo objetual hay universos de trabajo increíbles, Claro. y lo que tiene de muy lindo también es que no hace falta una gran intelectualidad para poder compartirlos. Uno los puede trabajar desde un lugar de una gran sensibilidad y desde un gran encuentro con el otro, sin necesidad de que el que venga tenga una formación intelectual muy vasta. Sí, sí, Entonces sí. eso Ujú. a mí me gusta mucho también. Claro. Me, Sí, sí, estar me acerca provisto. mucho a Chaplin, a Buster Keaton, a las propuestas eh, donde realmente alcanzaba con poder animarse a abrir la sensibilidad como para poder asistir a una de estas experiencias. Claro. Ujú. Sí, es importante despojarse un poco de esto. Yo creo que es Ujú. Sí, fundamental, sí, 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 el raciocinio para, no es fácil, pero es un trabajo, sí, sí. sí, No, sí. tenemos siempre el Y prejuicio. sí, y una cosa ancestral, de conectar todo con, entonces despojarse de eso cuesta, cuesta Sí, mucho. sí, sí. Eh, y Bueno, eso es sí, algo que pasó mucho también con la performance, que es que en muchos casos se la vincula a una disciplina muy hermética, diseñada para gente que entiende lo que nadie entiende, y entonces se terminó convirtiendo como en un producto snob. Y es un tema trabajar y pelear contra eso, ¿no? Por decir, no, no, podemos hacer propuestas performáticas sensibles, profundas, sobre todo profundas, porque yo siento que si algo debe tener de distinto a la performance es la posibilidad de contar aquellas cosas que son complejas de contar desde otro lugar. Por eso yo lo vinculo a la poesía, porque es una forma lateral de contar, es una forma de construir un lenguaje donde se puede hablar de lo que no se habla habitualmente. Entonces, tener un lenguaje tan rico y utilizarlo para contar algo que no tenga un valor profundo de comunicación, me parece una pena. Yo trabajo mucho sobre eso. bueno, pero eso es el teatro, contar algo libremente o por ahí de lo que no se puede hablar, eso es teatro, al Sí, menos yo el lo veo teatro me da, así, o lo siento claro, así. el teatro me da unas herramientas. A Ujú. veces yo tengo la necesidad de contar algo que exceda eso, ¿no? Yo necesito salir del ámbito de la palabra, salir del ámbito de un espacio escénico formal. El teatro tiene limitaciones naturales por ser una disciplina, como todas las disciplinas, que están encuadradas en un marco. ¿Qué pasa cuando yo quiero salir de ese marco, no? Eh, Recuerdo hace unos años, nosotros montamos un espectáculo en Portugal, y las características de este espectáculo era
que se trabajaba en un pasillo bastante largo y las imágenes iban apareciendo en distintos volúmenes y con distintas posibilidades de luz que salían de adentro de las puertas. Cuando llegábamos a Portugal, tenían un teatro hermoso, y nos dijeron, claro, pero esto acá no se puede hacer, porque habría que, no sé, romper todo el teatro, y dónde se ponía la gente, donde la gente generaba como una especie de herradura. Y lo que el director hizo fue levantar el telón del fondo, y en el lugar donde se guardaban los telones, en ese espacio muy largo que hay atrás del escenario, montó la propuesta ahí. Fue un problema porque hubo que poner sillas ahí, hubo que poner luces. Bueno, lo concreto es que nunca más nos invitaron a un festival en Portugal porque fuimos un problema para ellos, digamos. Y yo digo, qué lindo haber sido un problema para ellos. Y qué lindo esta posibilidad de generar realmente un movimiento, una inquietud. Claro, los grupos que venían atrás nuestro, venían uno tras del otro como chorizo, hacían su espectáculo, un día, al otro día se iban, y nosotros les generamos un despelote. Claro, rompieron. Pero bueno, ahora, la gente que vio nuestro trabajo dijo, pucha, no porque hayamos movido el espacio, sino por eran trabajos muy, muy potentes. Pero ahí ayudaba mucho que el espectador también estaba corrido de su rol de estar sentadito, cómodo en una butaca, esperando algo esperable. El espectador estaba movido, estaba corrido de su lugar, no sabía por dónde iba a aparecer el actor, ya estaba en una situación donde si uno tiene un contenido a transferir importante, estaba más abierto ese espectador. Eso a mí me parecía muy importante. Claro. Y contanos, sobre todo para la gente que nos está mirando ahora, que les agradecemos que nos estén acompañando, si nos quieren preguntar algo, si le quieren preguntar algo a Adrián, bienvenido sea. Y después esto queda en nuestras redes, queda en el canal de YouTube y queda en Instagram, en la página de Facebook, queda todo guardado, si lo guardo bien, claro. Espero que sí. Esto ya es cábala mía. ¿Qué es lo que vos proponés para llegar acá a la ciudad de Esperanza desde San Martín, provincia de Buenos Aires? Lo dije bien. Sí, ¿Cómo es esta propuesta? Lo dije bien. De teatro, de un profesor sumamente formado que nos presentó una convocatoria súper interesante en tiempos de pandemia para que cualquiera, acá yo digo Esperanza por darnos una identidad, lo puede hacer cualquier persona que se entere de esto, que le llegue la información. ¿Qué se requiere? ¿Cómo es la propuesta? Invitar a la gente, y bueno, porque esto va a ser medio como un sensor. Terminando el año, nosotros en enero, la fundación está cerrada, así que, bueno, empezamos como a generar este tipo de cosas, y después para ir viendo cómo, no sé, la respuesta de la gente y demás. Contanos, Adrián. El seminario está articulado en distintos encuentros de aproximadamente 1 hora y media. No somos muy formales en los tiempos, a veces los tiempos se extienden y a veces se acortan. Cada encuentro en general tiene una propuesta de trabajo. Los 3 principales son ver de qué modo el cuerpo puede abrirse a jugar en este cruce con lo visual y con lo objetual y con lo sonoro. En un segundo encuentro trabajamos lo sonoro, después trabajamos específicamente lo objetual, y después empezamos a trabajar sobre otras cuestiones que están rondando esto, que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con la posibilidad de vincular estos elementos, y las propuestas se dan siempre a través de pequeños videitos que la gente va construyendo con sus celulares en su entorno, y a través de esos videos se van generando como unas pequeñas ediciones donde se le vincula lo que cada uno vaya diseñando en función de su propio cuerpo o del trabajo con cuerpos de otros, la posibilidad de construir sus propias experiencias sonoras y la posibilidad de sumarle objetos que nosotros llamamos objetos abiertos, es decir, objetos que no tienen una relación con los objetos sociales cotidianos. A veces trabajamos con objetos rotos
o con pedazos de objetos que no se saben bien qué son y que a uno le despiertan cosas, y los tomamos como punto de partida. Eh, Eso en el plano individual. Y después de a poquito vamos jugando con la posibilidad de editar material a partir de lo que otro generó. Yo empiezo a trabajar sobre la cuestión sonora, o empiezo a sumarle un texto poético, a veces le sumo un texto con mi voz, a veces le sumo un canto, a veces simplemente el otro hizo un trabajo con objetos, y yo siento que mi cuerpo podría estar jugando con esos objetos. Entonces todo el tiempo vamos a estar trabajando, quiero decir, es un taller práctico. Claro. No es que yo voy a estar dando teoría de cómo fue la performance creciendo a través de la historia, sino que todo el tiempo vamos a estar investigando sobre materiales, sobre el propio cuerpo y sobre lo sonoro. Bien, y esto es 1 hora y media más o menos, una vez por semana. Ujú. Sí, ¿Y una vez por cuánto semana. tiempo? La cantidad de encuentros, en general, la planteamos antes. Hay seminarios que tienen 8 encuentros y seminarios que tienen 12. Pero bueno, Ajá, ahí ya lo vamos. Aparte también influye mucho qué cantidad de gente se va sumando, porque claro. si los grupos son muy numerosos, el tiempo que lleva a verlos, analizarlos y poder criticarlos es más largo, y Sí. necesitamos sumar más encuentros. Pero siempre hay una mínima Ajá, de 8 encuentros para que se pueda contar bien. está buenísimo. Claro, está bárbaro. Sí, por algo es un seminario con bien pautado, con X cantidad de encuentros, está bárbaro. Está bueno también para definir, para proyectarse uno también en su vida diaria. Está bien que este año fue un año rarísimo, que yo creo que Sí, sin la pandemia, bueno, tampoco hubiéramos tenido, yo no estaría haciendo esto, creo. es verdad. No, Pero hay algo muy lindo, que fue que esa posibilidad de la virtualidad acercó a este seminario propuestas de gente que vive en ámbitos rurales, propuestas de gente que vive en ámbitos marítimos, y a mí me abrió la cabeza en el sentido de decir, yo voy a seguir dándolo presencialmente, pero es muy lindo también poder jugarlo virtualmente, porque sí, sí, abre sí, sí. las posibilidades. Sí, conecta, conecta, está buenísimo. Sí, Sí. sí. Bueno, Adrián, ¿querés contarnos algo más? Yo, a ver, ahora que termina el año, vamos a dejar esto como abierto, esto se puede ver cuando la gente quiera, pero sobre todo Ujú. era para que te conocieran, gracias por tu tiempo, por el espacio, eh, y por el día, la hora. A mí me parecía que estaba bueno, fin de semana, igual como que un poco me Sí. asesoraron, pero no, sábado a esa hora está bien, me pareció un poco extraño, pero es sobre todo porque como no sabemos bien qué va a suceder el año que viene y estamos armando nuestra agenda de actividades, bueno, tener como opción este seminario de teatro que, bueno, has mandado por convocatoria, que eso también tiene su valor, porque eso es ponerse de sentarse, ponerse a trabajar y presentar un proyecto y armarlo. Y bueno, estamos cumpliendo con esto de que, bueno, estás en nuestra base de datos y quisimos conocerte de otra manera, también de otra manera, con otra mirada, Mm. para llegar a la gente. Si querés agregar lo que quieras, contarnos lo que quieras. Bueno, puedo agregar una cosita, que es para aquellos que les resulte interesante o tengan ganas de acercarse, pero no terminen de entender por dónde vamos a trabajar. Yo a partir de enero voy a subir en el canal de YouTube del teatro, que es Teatro Otra Mirada, algunos videos que fueron producidos en este seminario. Entonces ahí también se Ah, puede ver por dónde va el tipo de trabajo que hacemos, está y puede bueno. ampliar la propuesta. El canal se llama ¿Y Teatro Otra Mirada, sí. qué se necesita para el seminario? ¿Un celular? Un celular y muchas ganas de experimentación. No es un espacio formal, no vamos a usar papel y virome, sino que vamos a realmente trabajar a partir del propio cuerpo, de las propias posibilidades de generar sonoridades y de las propias posibilidades narrativas. No hace falta mucho más que eso. Todo aquel que haya alguna vez hecho teatro y le gustó, o esté haciendo o haya hecho artes visuales o música y quiera ampliar las posibilidades de esa disciplina, creo que este seminario le puede ser útil. Sí, seguramente. Bueno, Adrián,
Muchísimas gracias, fue un gusto conocerte hacia distancia. No, muchas gracias a vos, que permitas que a vos, a la Fundación, que permitan que esta propuesta se pueda desarrollar y ojalá nos conozcamos en Santa Fe. Tengo muchísimas ganas de ir a conocer Esperanza. No pasé de Rosario hasta ahora, así que me encantaría ir a conocer Bueno, es Esperanza también. un tramito más. Sí, Sí, unos kilómetros más. Bueno, bueno Adrián, el gusto también es nuestro. Te vuelvo a agradecer el espacio. Les agradecemos. Bueno, ahí preguntan qué día sería, no sabemos todavía, porque esto estamos pensando que para el año que viene y de acuerdo también a un cupo mínimo, porque claro. no, me parece que es lo Sí, más sí. coherente que arranques con un cupo mínimo de personas, que eso está todo aclarado en lo que enviaste, que si alguien tiene alguna duda también se puede comunicar con Ujú. las redes del teatro. No, no sabemos. Es una vez por semana, 1 hora y media Eso. más o menos, que se puede extender. Y bueno, pero para el año que viene. Para el año que viene, sí, sí, sí. Ya nos queda muy Sí, poquito de este año igual. Sí. sí, 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 por suerte. Vamos a ver qué Por pasa con suerte, él. por En suerte, sí, sí. principio el que viene no va a diferir mucho de lo que está sucediendo ahora, pero bueno, vamos a ponerle un poco de ilusión y de esperanza, justamente que estamos, Sí, eh, para que algo cambie para mejor, ¿no? sí, sí. Y bueno, Claro y que sí. continúen estas propuestas virtuales y que vuelva también de a poquito la presencialidad, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, acá en Buenos Aires está muy lentamente ya abriendo algunos teatros con posibilidades de poquitas personas, eh, Sí, pero sí, bueno, va a depender también de que todos seamos conscientes y de que pongamos también nuestra cuota en esto, ¿eh? sí, porque se vienen las fiestas y las Sí, vacaciones, y bueno, sí. esperemos que sigamos todos bien, ¿no? Ujú. Sí, claro Y que sí. desde ya particularmente te deseo mucha mierda, que la gente Muchas gracias. entenderá que es un concepto muy, muy teatrero, Ujú. mucha, en todo lo que emprendas, que sigas con esto de los seminarios y ojalá que se pueda llevar a cabo acá. Ahí va, bueno. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por Bueno, permitirme este espacio. Ujú. bueno, gracias Adrián. Buen Un fin de beso grande. semana, gracias a todos los que están ahí y felices fiestas también, ¿eh? Para vos y Felices tu fiestas. familia. Muchas gracias. Ahí va. Gracias. Un beso Gracias. grande. Chao. Chau, Gracias. chau.